Hola, buenos días a todos. Primeramente, muchísimas gracias por asistir a este evento, a estas charlas. Y bueno, mi nombre es Pablo Fernández, responsable de canal de la empresa Mass Storage, una empresa especializada desde hace más de 20 años en sistemas de backup, en copias de seguridad. Y lo que hoy venimos a comentar básicamente es esta gran pregunta que es: ¿y del backup quién se ocupa? ¿Vale? Primeramente vamos a definir unas situaciones que nos estamos encontrando actualmente, sobre todo en este 2020 tan atípico con todo el tema de la pandemia y todos esos cambios que están ocurriendo tan rápido y que están obligando a las empresas a tomar decisiones tan pronto como se van presentando. Lo primero que me gustaría enseñar para partir de los que todos partamos de la misma información, porque esto al final son datos concretos. Un momento, no sé si esto... Aquí. ¿Se ve correctamente? Vale. Jesús, se está viendo bien, sí. Vale, Pablo, perfecto. perdona. Sí, Pablo. Bien, pues aquí lo que tenemos es una gráfica de un macroestudio que se hizo en 26 países a más de 5.000 empresas sobre los secuestros de datos, ¿vale? Llamémosle coloquialmente ransomware o CryptoLocker o WannaCry y todas sus variantes que aparte mes a mes van evolucionando en otro tipo de ciberataques. Pero básicamente esta muestra se trata de lo que es el secuestro de datos, a través del cual se encripta toda la información de una empresa, o parcial o totalmente, y a partir de aquí se pide un secuestro que siempre es a través de criptomonedas, ¿no? Bitcoins o lo que sea. España en este ranking de 26 empresas pues ocupa el número 10, no es de los primeros, pero es un país bastante afectado, está en ese top 10 mundial. Y también es cierto que hay que decir que no hay países que se libren. Aquí estamos hablando de que no hay un ejemplo, digamos, a seguir, aunque sí hay países que entre las medidas de ciberseguridad que adoptan, pues son un poquito más eficientes que otros. Aquí en España, pues estamos en ese puesto 10 y bueno, también vamos a apoyar estos datos con algún otro dato concreto, como por ejemplo, y esto es muy importante, que de 100 empresas que sufren un ciberataque, 73, los datos, en 73 casos los datos son cifrados. O sea, el cifrado tiene éxito, que es un porcentaje altísimo. Estas 73 empresas de las 100 que sufren el ataque, puede ser o bien que no tengan medidas de seguridad perimetral o de algún tipo que bloqueen, o puede ser que los sistemas de seguridad que tienen no eviten ese traspaso hasta los datos en donde se encuentren. Después tenemos en un porcentaje menor un 24% de ataques que son detenidos antes de hacer lo que es el secuestro de datos, la encriptación, y después ya más en un residual 3% tenemos casos en los cuales los datos no son cifrados, pero incluir automáticamente el mensaje de pedir el rescate se envía igualmente, por lo tanto no tiene mucho sentido, pero bueno, esto ocurre y ocupa ese 3%. ¿Qué ocurre? Nosotros hemos querido también traer aquí enseñar un titular que ha salido hace un par de semanas en un diario de tirada nacional, es una entrevista a un perito informático que comenta que ha visto directivos llorando literalmente por haber perdido sus archivos en un ciberataque. Nosotros desde nuestro sector, desde nuestra actividad y los años de experiencia que tenemos, sabemos que esto es cierto, hemos visto y hemos sido testigos de situaciones muy complicadas cuando no se adoptan las medidas de seguridad que se deben adoptar, sobre todo en lo nuestro, que es relacionado con la copia de seguridad. Y yo creo que incluso se podría hacer un segundo titular un poco más extenso, porque no solo los directivos o los presidentes o los gerentes de las empresas pueden verse en una situación tan comprometida, sino que muchas veces directa o indirectamente, también tenemos o bien al departamento técnico interno de esa empresa, con sus responsables incluidos, o bien otras empresas de servicios que fueron las encargadas y las responsables de diseñar toda la seguridad preventiva dentro de la empresa, pero que por algún motivo se dejaron las copias de seguridad en un segundo plano,
y la información de su cliente, en este caso del cliente final de las empresas, se vio comprometida. Por lo tanto, no solo los directivos que son, digamos, testigos directos de ese ciberataque sufren una presión enorme y un compromiso tremendo, sino también las empresas que directamente o indirectamente aportan seguridad o asesoramiento a estas empresas también se pueden ver afectadas y este es algo que nosotros llevamos mucho tiempo viendo y contra lo que cada día combatimos para que estos porcentajes sean aún menores. Hay un dato muy importante que viene a continuación. Quedémonos con este 73% de ciberataques que lograron cifrar datos y vamos a pasar a la siguiente, donde indicamos, y esto es algo que realmente es un cambio de paradigma relativamente nuevo, estamos hablando de que un 59% de estos secuestros de datos incluye, que son exitosos, hablemos de los exitosos, incluyen datos en nubes públicas como Google Drive, Dropbox, Amazon, Azure, Alibaba o cualquier otro tipo de servicio. No porque las herramientas no sean las adecuadas, que lo son, o porque las empresas no sean fiables, que lo son tremendamente fiables, son empresas multinacionales instaladas en todos los países del mundo. Lo que ocurre es que los usuarios, las empresas, utilizan estas herramientas sin saber cómo utilizarlas o queriéndolas utilizar más allá de sus características. Hasta tal punto que podemos ver que solo el 41% de los datos cifrados está en datos locales, en servidores físicos que tiene el cliente, el usuario o la empresa en su infraestructura, sino también en nubes privadas como CRMs o RPs que en determinado momento se han migrado a la nube para que estén más seguros. De hecho, hay un paradigma que nosotros nos encontramos casi semanalmente o diariamente, se podría decir, que es aquel cliente que te dice, pero si yo me he llevado mis datos y mi infraestructura a la nube, ¿por qué necesito hacer backup? Si esto ya está en la nube. Para nosotros hay un eslogan que es tremendamente claro y que es que el mejor backup de una nube es otra nube, diferente, evidentemente. Porque cuando el cliente, cuando esta empresa sube datos a su nube, obviamente está ganando en seguridad porque podrá evitar robos, incendios u otro tipo, o fallos o malfuncionamientos de hardware, que el data center ya se encarga de prevenirlos, pero de lo que no está exento es de perder datos o de borrarlos sin intención o incluso borrados con intención a través de empleados o ex empleados malintencionados o incluso ataques de este tipo. Por lo tanto, los datos en lo que es un cloud evidentemente tienen más protección, pero solo esa protección no alcanza. Tenemos que ir a un nivel más allá. Entonces, este 41-59, digamos, es muy importante porque aparte la tendencia es que las empresas migren gradualmente migren sus datos cada vez más a la nube y esto va a provocar que ese 59% acabe siendo un 65, un 70, un 80 o más si seguimos pensando que cualquier nube sirve para tener los datos ajenos a cualquier ataque o ciberataque, ¿vale? Ahora bien, esta es una situación y ahora viene otra situación que es también muy reciente y es que la incidencia en el teletrabajo a nivel nacional ha pasado en meses, porque ni siquiera llevamos un año, en meses del 5 al 34% durante esta pandemia, que aún no ha terminado, todavía no la hemos superado y ese 34% no ha tocado, digamos, no es el techo de lo que es el teletrabajo. Se estima que siga creciendo, podrá seguir hasta incluso un 40, un 50 o un 60%, lo que sea, pero se ve que seguirá creciendo y al mismo tiempo se mantendrá estable, porque dentro de los estudios de mercado que se hacen es algo que el teletrabajo tiende a consolidarse más allá de la crisis sanitaria. Cuando empecemos a entrar de nuevo un poco en la llamada normalidad y la crisis sanitaria y la pandemia se reviertan, el teletrabajo no se va a revertir, el trabajo se va a mantener hasta tal punto de que nos volvemos a enfocar en números, 9 de cada 10 empleados o profesionales que tienen la opción de teletrabajar piensan en seguir teletrabajando una vez
acabemos esta situación de pandemia que estamos viviendo. Por lo tanto, es una nueva realidad que nos está tocando traspasar, que nos está tocando enfrentar y de la que tenemos que tener muy bien planteadas las cartas que queremos jugar. Eh, Entre que los ciberataques y los secuestros de datos siguen incrementándose y al mismo tiempo el teletrabajo también se sigue incrementando, se están dando las condiciones para una especie de tormenta perfecta. Y aquí voy a entrar en otro aspecto, en otra parte de la presentación, que son las brechas de seguridad cuando estamos hablando de teletrabajo. ¿Qué ocurre? Son muchas, por temas de tiempo, evidentemente no vamos a ahora abrir un debate ni a presentarlas todas, pero al menos hemos seleccionado las 5 más importantes que consideramos nosotros que se tienen que mencionar. La primera es la escasa o nula formación que tenemos en seguridad. Nos han dicho, bueno, a partir de tal día vas a empezar a trabajar desde casa y hemos empezado a trabajar y nos hemos conectado y hemos cogido el teléfono y el correo electrónico y nuestras herramientas de trabajo, las hemos llevado a casa y estamos trabajando así. Cuando lo normal, en cualquier otra situación, que tanto presente como pasada, éramos formados, por ejemplo, en riesgos laborales, en qué conductas se pueden se pueden hacer o se deben hacer o cuáles no se deben hacer cuando estamos trabajando desde un ordenador, como por ejemplo, o eso ya las propias herramientas de la empresa nos evitan entrar a según qué páginas web o visitar según qué sitios, y esto lo que hace es mantener a la empresa y a los datos de la empresa, en este caso, más segura. Pero claro, nos han mandado a trabajar a casa y la formación es algo que se está ralentizando porque se han tenido que tomar decisiones en muy poco tiempo y esto ha ido una parte más rápido que la otra. Otro aspecto, otro punto es que empieza a ocurrir el incumplimiento en la protección de datos, en la normativa actual que tenemos, que es bastante más estricta que la anterior, que viene rigiendo desde hace 1 o 2 años, y se debe a que estamos, sin querer, evidentemente, exponiendo datos privados trabajando desde casa. El otro punto es el intercambio de información profesional que tenemos a través de este tipo de herramientas que son muy cómodas, muy económicas también, y eso también ayuda a la rápida implementación. Herramientas como Dropbox, Office o Google Drive, que son tremendamente útiles. Volvemos al ejemplo de que son servicios y compañías totalmente sólidos, pero lo que no puede ocurrir, que también nos hemos encontrado en nuestro sector, es empresas que piensen que el hecho de subir sus Word, sus Excel y cualquier tipo de documentación privada que tengan a un Dropbox, esto sirve como copia de seguridad, porque no hay políticas de retención, no hay versiones, no hay automatismos y son herramientas que están pensadas para compartir y editar ficheros y almacenarlos, pero no como copia de seguridad. Por lo tanto, aquí tenemos otro punto de quiebre, digamos, de esa seguridad, que se va añadiendo también a, por ejemplo, problemas de conexiones inseguras que podamos tener desde casa, porque estamos accediendo quizás con equipos domésticos en los cuales el ordenador o el terminal que usamos se utiliza durante 8 horas para trabajar, pero que después también se puede utilizar para consultar contenidos en Internet, para ver películas, escuchar música, descargarla o otro tipo de tareas que evidentemente esto pone en riesgo, y lo que estamos haciendo es, aunque el servidor físico o virtual de nuestra empresa esté protegido, si nosotros estamos conectados a él y dejamos abiertos escritorios remotos, sesiones y demás, estamos abriendo una autopista directamente desde nuestro equipo doméstico hasta el servidor, hasta la cocina prácticamente de esa empresa, y les estamos poniendo muy fácil secuestrarnos los datos y a través de eso extorsionarnos, ¿vale? Después tenemos un último punto, que es la falta de previsión respecto a las copias de seguridad. Esta falta de previsión no es actual, ¿vale? Este problema lo tenemos, es un problema histórico que combatimos también con charlas y con documentación y tratando de que las empresas y sus asesores informáticos entiendan que las copias de seguridad no se pueden dejar para último momento. Y gracias a eso, nosotros, hay una metáfora que a mí me gusta utilizar, que es
traspolando la seguridad de los datos a nuestra familia, nosotros en nuestra casa podemos tener una puerta blindada, podemos poner rejas en las ventanas, podemos poner una alarma para evitar que algún intruso entre, pero asimismo también nos encontramos con que tenemos un seguro contra robos. Entonces la reflexión es la siguiente. Si tenemos tantas medidas de seguridad preventivas, ¿por qué vamos hasta el punto de contratar un seguro de robo? Porque sabemos internamente que de ese 100% de posibles ataques que podamos o intrusiones que podamos tener, con bloquear un 99% de ataques o de intrusos, no lo estamos haciendo bien, porque aunque traspase uno solo de esos 100, el daño ya está hecho. Y da igual una vez ha traspasado uno de esa seguridad perimetral que podamos tener, ya sabemos que hemos perdido esa guerra y estamos en una situación muy comprometida. Por lo tanto, tenemos que pensar, cuando pensamos en asegurar los datos de una empresa, podemos poner todos los sistemas perimetrales y de prevención y de inteligencia artificial que nosotros queramos poner en esas máquinas, en esos datos, pero nunca podemos dejar de lado que va de la mano, que es el eslabón que falta de esa cadena en las copias de seguridad. ¿Vale? Ahora bien, dicho todo esto, ¿qué podemos hacer? Vamos a sacar unas pequeñas conclusiones. Simplemente, empecemos por asumir que probablemente nos vamos en algún momento a ver afectados por un secuestro de datos, sea ransomware, CryptoLocker, WannaCry o cualquiera de esas variantes. Las estadísticas son preocupantes, se van incrementando. Todos los compañeros que durante esta mañana han estado hablando de este tema lo han mencionado a través de, o bien de números de equipos infectados o a través de millones de dólares o de euros perdidos o a través de la extorsión que se realiza y cómo se pasa a ser de víctima a culpable, como decía un compañero anteriormente. Por lo tanto, no pensemos que esto solo le pasa al vecino de enfrente. Tenemos que saber que esto perfectamente nos puede ocurrir en cualquier momento a nuestros datos, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de dispersión de datos que hay, porque ya no todo está concentrado en un sitio, sino que todos manejamos toda la información y en una gran disparidad de dispositivos. ¿Vale? Vamos al segundo punto, proteger siempre los datos independientemente de donde estén alojados. Lo que hemos comentado antes y no nos cansaremos de comentar, el hecho de que los datos ya estén en la nube solo securiza, digamos, una parte de las incidencias que pueden ocurrir en una empresa, pero no todas. Es un sistema evidentemente mejor, pero tiene que ser complementario a otras medidas como las copias de seguridad. No podemos depender y dormir tranquilos pensando en que simplemente que los datos estén en un data center ya no van a estar o no van a estar en riesgo de ser secuestrados o robados. ¿Vale? Y por último, seguir simplemente la clásica norma del 321, que es realizar copias de seguridad diariamente o periódicamente y tener, sobre todo, que es la parte que a nosotros nos toca como empresa de cloud backup o de backup en la nube, en el 1, que es tener una copia, un repositorio de datos actualizado con política de retención, con versiones, en una infraestructura que sea independiente a todas las demás. No importa las copias que tengamos, da igual si son en disco, en RDX, eso está perfecto, pero no es suficiente. Tenemos que tener una copia de seguridad fuera del entorno de trabajo o fuera de donde se encuentren esos datos alojados. ¿Vale? Bien, entonces volvemos un poco al principio. ¿Qué hacemos con el backup? ¿Quién se ocupa del backup? Y más ahora, si esta es una pregunta que es válida en cualquier momento, era válida hace 5 años, era válida hace 6 meses y es válida hoy y será válida la semana que viene, del backup, ¿quién se ocupa? Cuando estamos diciendo que los empleados, los usuarios de terminales o de ordenadores dentro de las empresas necesitan teletrabajar, en todas esas empresas y sobre todo pymes, muchas veces que es el tejido empresarial que nosotros tenemos en este país, pequeñas y grandes pymes, todos aquellos sistemas de backup que son manuales, que hay que darle un botón para que funcionen, que hay que poner una cinta, cambiarla, poner un disco, un NAS, rotar discos, llevárnoslo a casa, guardarlo en una caja fuerte, volver al día siguiente para cambiarlo. ¿Quién se está ocupando de todo esto? Evidentemente nadie. Se hace como se puede, se hace cuando se puede y
Evidentemente esto añade aún más peligrosidad. Si todo lo anterior no había sido suficiente, pues ahora encima el hecho de no estar presencialmente en las empresas para realizar las tareas de backup se vuelve algo todavía más complejo y más peligroso. Por lo tanto, aquí es donde entramos nosotros como Mass Storage, como líderes a nivel nacional en el Cloud Backup, con una solución que nos va a permitir desde un solo punto copiar prácticamente cualquier entorno sin importar la dispersión de los datos. Da igual si es una máquina física, si está en la nube, si la tenemos nosotros, si es una máquina virtual, sea VMware, Hyper-V, Citrix, KVM, si es un servicio como Office 365 o tenemos, por ejemplo, bases de datos SQL, MySQL, Exchange, Oracle, Lotus. Tenemos conectores para todos esos soportes y para muchos más, con lo cual podemos utilizar una única solución de backup para proteger todo el entorno del cliente sin tener que preocuparnos por la dispersión. Y claro, evidentemente, si nosotros tenemos 4 repositorios diferentes y necesitamos para esos 4 repositorios o esos 4 servicios 4 sistemas de backup diferentes, la gestión es una barbaridad, es una locura. Por lo tanto, lo que aportamos nosotros, en este caso con nuestra solución, es centralizarlo todo en un único sistema, que implica también una gran facilidad en cuanto a lo que es la proyección de lo que necesitamos para la empresa, porque lo único que necesitamos, en definitiva, es saber cuánto ocupan nuestros datos y cuánto espacio de almacenamiento necesitaremos para alojarlos. Una de las características que nos diferencian de otros proveedores es el hecho de poder calcular el coste de un servicio a partir solo de las capacidades que se necesiten, sin tener en cuenta cuántas licencias sean necesarias instalar, sea que tenemos que instalar una en un servidor o 50 en 50 terminales, utilizando los agentes que sean necesarios, como comentaba, SQL, MySQL, Oracle, Lotus, Office 365, Google Drive, máquinas virtuales VMware, Hyper-V, las que sean, todo sin que eso incremente el coste o la complejidad de ese proyecto. ¿Vale? Adicionalmente a esto, también podemos aportar un panel de control propio, que es un panel web, que nos va a permitir monitorizar los servicios, las licencias o los grupos de copia o los backups que nosotros tengamos programados. Vamos a recibir y ver alertas de espacio si estamos acercándonos a la ocupación contratada, informes de copia, estadísticas de uso, tanto en backup como en recuperación. Vamos a tener una consola totalmente centralizada, incluso con un módulo administrativo que nos va a permitir controlar, por ejemplo, el producto que tenemos contratado o la fecha de renovación en base a la suscripción que tengamos o, por ejemplo, descargarnos tan sencillo como una factura si necesitamos un duplicado para lo que nos haga falta, ¿no? De una factura de nuestro servicio. Por lo tanto, digamos que entre la solución agrupada y completa independientemente de la dispersión de datos, cumpliendo con el 321 y teniendo esta copia fuera y teniendo un panel de control que de hecho, dicho sea de paso, es un panel de control con acceso web del cual nos podemos conectar incluso ahora que estamos teletrabajando desde casa para gestionar estas copias de seguridad. Simplemente en cualquier terminal que tenga acceso a Internet y un navegador web tendremos acceso a toda esa información y sin tener que depender de movilizarnos para saber cómo van las copias. ¿Vale? Todo este sistema, evidentemente, es automático, es totalmente desatendido una vez se ha configurado y se pone en marcha. Por lo tanto, la intervención de una persona, de un empleado, de un usuario, a partir de que se lanza la primera copia, es simplemente de monitorización, nada más. ¿Vale? Por último, simplemente mencionar, ya estoy terminando y se nos acaba el tiempo, mencionar las modalidades que tenemos de facturación, digamos. Siempre nosotros enfocamos mucho a la comodidad del cliente y en cuanto a la contratación del servicio también buscamos esa comodidad y tenemos formatos de facturación que pueden ser a través de planes mensuales, anuales, de 2 años o incluso mucho más a largo plazo de 5 años si es necesario. ¿Vale? Bueno, ya casi no nos queda tiempo. Igualmente estamos llegando al final.
Estos son nuestros datos de contacto, la página web www.masbackuponline.com, el correo electrónico general mbo@masbackuponline.com. Os recuerdo mi nombre, Pablo Fernández, y ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención.